Buenas noches. Vamos a compartir el Catecismo Mayor de Westminster. Esta va a ser la pregunta número 60. Y dice así, la pregunta: aquellos que nunca han escuchado el Evangelio y que no conocen a Cristo y creen en Él, ¿pueden ser salvos por su manera de vivir según la luz de la naturaleza? Y la respuesta: aquellos que nunca han escuchado el Evangelio y que no conocen a Cristo ni creen en Él, no pueden ser salvos, a pesar de que sean muy diligentes en moldear sus vidas según la luz de la naturaleza o las leyes de la religión que profesen. Tampoco hay salvación en ningún otro, sino solamente en Cristo, quien es el Salvador únicamente de su cuerpo, la iglesia. Me acuerdo de una charla que dio un predicador, quien fue misionero en las islas de Papúa Nueva Guinea, y él habla acerca de ciertas tribus que eran caníbales en esas islas y de otras tribus que eran cazadores de cabezas. Así que, por lo regular, los caníbales no eran cazadores de cabezas y los cazadores de cabezas no eran caníbales. Pero él se encontró con una aldea en donde eran los dos al mismo tiempo. Así que esas tradiciones, esas costumbres que tenían no eran para nada las normas bíblicas. Así que en su corazón no tenían nada en común con el Dios verdadero ni con Jesucristo. Pero sí había una que otra tradición en la cual los misioneros, especialmente este misionero llamado Don Peterson, él descubrió que tenían esta tradición que fue el puente para conquistar los corazones de esa tribu. Pero también tenían otra tradición en donde ese misionero les relató acerca de Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús. Esa tribu, como eran cazadores de cabezas, como eran caníbales, la tradición de la traición era lo máximo para ellos. Era la mayor virtud, el ser un traidor, el ser un cazador, el poner la carnada para cazar a un ser humano para después comérselo. Pero ese misionero encontró que había otra tradición, la tradición del hijo de paz, y él pudo relatar o pudo convencer a esa tribu que el traicionar a un hijo de paz era lo peor que uno podía hacer en la vida, y así Jesús, entonces en vez de Judas Iscariote ser el héroe de la película, el hijo de paz, Jesucristo, fue
ahora el Redentor, el nuevo héroe. Y así llegó este misionero a traer el mensaje verdadero de Cristo. Pero él tuvo que luchar por años para descubrir la manera en que estos caníbales y cazadores de cabeza pudieran abrir sus ojos, abrir sus corazones, que el Espíritu Santo diera la entrada a que estos creyeran en el Salvador de la gloria. Vamos a leer los pasajes bíblicos. Si me ayuda a uno de los hermanos a leer Romanos 10, 14, que habla acerca del mensaje del evangelio necesario para la salvación. El pasaje está en Romanos 10, 14. ¿Me ayuda alguien a leer? Sí, hermano, yo le ayudo. Romanos, capítulo. Romanos 10. 10 al 14. Romanos 10, 10, 14. 10, 14. Bueno, dice así. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? También me puede leer el pasaje que se encuentra en Segunda de Tesalonicenses 1, del 8 al 9. Y también Efesios 2, 12, Juan 1, 10 al 12, que hablan acerca de que aquellos que no conocen a Jesucristo están bajo la condenación divina debido a sus pecados. Me puedo ayudar con Segunda de Tesalonicenses 1, del 8 al 9. Dale tú, Segunda Tesalonicenses 1, 8 al 9. Dale. Dice, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. También Efesios 2, versículo 12. Efesios 2, 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y también Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 1, del 10 al 12. Juan 1, 10 al 12. San Juan. Juan 1, 10 al 12. Sí, dice así. Él estaba en el mundo y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, amén. Continuamos con los pasajes que nos relatan acerca de la fe en Jesucristo es necesaria para la salvación. La fe en Jesucristo es necesaria para la salvación. Por favor, me ayudan con Juan, capítulo 8, versículo 24.
Juan 8:24. Dice, por eso os digo que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Bastante serio. Si no creéis que yo soy, ese es el nombre del Dios del pacto. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Y en Marcos 16, versículo 6. Marcos 16:16. Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que no creyere será condenado. Palabras muy serias, muy serias. Continuemos con el pasaje de Primera de Corintios 1, versículos 20 al 24. No hay conocimiento real de Dios ni de la salvación fuera de la predicación de la cruz de Cristo. Todo es por Cristo. Primera de Corintios 1, 20 al 24. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no reconoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. Pero pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente apresadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén, amén. El mensaje de Cristo es aquel que penetra el corazón, va más allá de las barreras culturales, étnicas, judío, gentil, griegos, de todo el mundo. Cristo es el Señor de todo y Cristo el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Leamos Sí, hermano, ¿puede repetir el pasaje? el pasaje, Sí. el último, 1 Corintios 1, 20 al 24. Ok, listo. Hermano, dejó de presentar, de compartir la pantalla. Oh, sí. Perdone. Déjeme hacer esto. ¿Se ve? Ahora se ve. Sí, ahora se ve. Ok, bien. Y ya leímos 1 Corintios 1, 20 al 24. Vamos a leer Juan 4, 22 y Romanos 9, del 31 al 32 y Filipenses 3, 4 al 9. Vivir diligentemente según la luz de la naturaleza o cualquier otro sistema religioso que una persona pueda profesar no es suficiente para la salvación. Leamos Juan 4, 22. Sí, Juan dice así, 4, hermano. 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ok, un momento, déjeme hacer una cosa. Ahora sí. Eso fue Juan 4,
22. Leamos también Romanos 9. Romanos 9, 31 al 32. Sí, Romanos 9 dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Ujú. Sí. Gente que busca por medio de la ley externa, la ley, la ley de Moisés, la ley ceremonial. Intentaron encontrar la salvación, pero no es suficiente, porque siempre reinará el pecado. Todo lo que hagamos, aunque sea de buena intención, que dé un beneficio a otros, siempre habrá la mancha del egoísmo, la mancha de tener motivos ocultos. También vamos a leer en Filipenses 3, del 4 al 9. Filipenses 3, 4 al 9. Hablando acerca de Pablo, sus credenciales terrenales religiosas. Dice, aunque yo tengo también de confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más circundado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es el rey irreprensible. Pero cuántas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente todas las, aún, Estimado. aún estimado todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y tengo por basura para ganar a Cristo. Y he hallado y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que de Dios por la fe. Hermano, me permite hacer un comentario. Sí, Derek. Mire, casualmente en este punto que usted está desarrollando, donde están estos textos, dice vivir diligentemente según la luz de la naturaleza o cualquier otro sistema religioso que una persona pueda profesar, no es suficiente para la salvación. Estos tres versículos que hemos leído, cualquiera que puede que esté sintonizando y escucha esto, puede que se sienta ofendido, porque está invalidando precisamente que el sistema religioso que profesa no es suficiente para la salvación. ¿Por qué? Porque, como bien dice la pregunta principal, perdón, la respuesta, que dice que no hay salvación en ningún otro, sino solamente en Cristo. Pero no hay, hermano, motivo para sentirse ofendido, aunque definitivamente sí ofende, porque estas son palabras que están en las Escrituras. Que si fuese que nosotros lo hubiésemos inventado ahorita y nos confabuláramos para decir, vamos a decir esto, para ver a quién ofendemos o a quién irritamos, estuviese bien hecho que la persona se ofendiese, pero es una verdad bíblica. Vemos el testimonio de Pablo, un judío que él mismo dice que es hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, de la tribu de Benjamín, etcétera, etcétera. Sin embargo, él estima todas esas cosas como basura, hermano, y nada más para comentar. La palabra basura, que se traduce como basura, realmente es un eufemismo.
porque ahí debiese ser, perdón, estiércol. O sea, eh, Pablo tenía todo esto como el desecho biológico de mayor preponderancia del cuerpo humano. O sea, en cuanto a lo que significa Cristo, o sea, ningún sistema religioso, hermano, es capaz de darnos la salvación. Y obviamente lo que nosotros perseguimos con esta pregunta es que la persona entienda que es a través de Cristo. Bueno, el mismo apóstol Pablo nos da fe que es así y lo plasma también en las Escrituras. Amén, amén. Vamos a leer un pasaje bastante importante que se encuentra en Hechos 4:12. Hechos 4:12. Ese es el sermón de Pedro cuando llegó la salvación a la multitud, cuando escucharon a los peregrinos hablando en todas las lenguas, los idiomas, los dialectos del mundo conocido. Hermano, si me permite, le hago un comentario después, pero Sí, continúa, sí, hermano. sí. Sí, sí, sí. Y dice así, me ayudan a leer el pasaje, ¿no? Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. O sea, Jesucristo. No hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, ser verdaderamente salvos ante el Dios verdadero. Un comentario. Sí, hermano, el comentario era precisamente hoy al mediodía estaba hablando con una persona respecto a lo que o sea, precisamente hablando esto, ¿no? De este pasaje, porque es lo que usted comenta, que esto lo hizo Pedro, o lo dijo Pedro en el contexto de su predicación ante la multitud de peregrinos judíos de la dispersión que estaban en Jerusalén en ese momento, que hablaban diferentes idiomas o dialectos. La persona en mención me estaba hablando del don de lenguas, que sí, que él parece que está entrando como en una crisis respecto al don de lenguas, porque dice que como que se ha dado cuenta, como que fingen mucho. Y yo le dije, bueno, usted tiene razón en eso, porque hoy en día no tiene por qué haber esa manifestación de ese don, porque no hay nadie a quien darle testimonio a través de ese fenómeno religioso. Y yo le comentaba que en el Antiguo Testamento se profetiza, no recuerdo el profeta, pero sí sé que hay una profecía en donde se dice que en lengua de tartamudos le iban a hablar al pueblo, pero que eso iba a ser para hacerlos entrar en como una especie de celo y que no iban a entender. Lo curioso de todo esto, hermano, es que del don de lenguas quedamos precisamente hablando de que la razón por la cual ese don se daba era por el hecho de que, sí, es Isaías 28:11, sí, que de hecho se daba porque a los judíos, para poderle validar el testimonio de Cristo, que él era la verdad, el camino, la vida, que era el cumplimiento de la profecía, él era el Mesías esperado, tenía que dárseles algún tipo de prueba fenomenológica o como Pablo le llama, Pablo dice que los judíos necesitan, los griegos necesitaban sabiduría y los judíos requerían Una señal. señales, correcto, señales. Pero precisamente ¿por qué?
porque ellos necesitaban entender que su sistema religioso, que el simple hecho de que ellos fueran descendencia genética de Abraham, no le bastaba a ellos para alcanzar la salvación, que esa salvación la iban a alcanzar única y exclusivamente creyendo en el Mesías. El asunto fue que ese Mesías llegó, por más señales que se le dieron, el grueso de la población no cree. Al fin y al cabo, lo que quería Dios era que ellos entendieran la suficiencia del Mesías en su vida. Entonces yo le decía al hermano, que porque es hermano en Cristo la persona, que el don de lenguas de hoy es fake. Así mismo le digo, es fake. ¿Por qué? Porque a nosotros nos basta, como bien se dijo anteriormente en uno de los puntos de referencia bíblica, la predicación de la palabra, con que se nos exponga la palabra de Dios, así como hizo Jesús con los que iban camino de Maús, que él haciéndose el desentendido de que no sabía qué era lo que había ocurrido, dice que él empezó a mencionar las escrituras, en todas las escrituras, lo que hablaban acerca del cumplimiento y de la aparición de él y de todos los sucesos relacionados a él como mediador entre Dios y los hombres. Y ellos, posteriormente, ese pasaje eh, atestigua que dice que su corazón les ardía. Y al final, cuando desaparece, es que entendieron que él era Cristo. O Sí, sea, sí, es sí. de la misma manera que a nosotros, mediante la predicación del Evangelio, no por señales, no por fenómenos, es que nosotros vamos a alcanzar la salvación o a entender el Evangelio. Es a través de la predicación de la palabra. En el pasaje en Juan 4:48, eso no es nada nuevo. Hasta en los tiempos de Jesucristo dice así. Entonces, el versículo 48 de Juan 4. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Entonces, ese fue el pasaje en donde él le dio vida a la hija de Jairo, ¿no es? Correcto. Así que tuvo compasión del papá y resucitó a la hija. Vamos a ver el último pasaje de estudio, está en Efesios 5:23. Efesios 5:23, y nos relata acerca de cómo es que Cristo es el Salvador únicamente de su cuerpo, la iglesia. ¿Me ayuda alguien a leer? Efesios 5. 5:23. Se lo leo, hermano, dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Amén. Y esto es que se nos vuela la cabeza sabiendo la intimidad a la cual Dios ve la relación entre Cristo y el creyente, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Dice así, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su salvador. Cristo es el marido, es la cabeza, um, y todo esto es bastante bello. Un comentario. Y hermano, sí, mire, esta referencia habla de que Cristo es la cabeza, dice Cristo es el Salvador,
únicamente de su cuerpo, la iglesia. O sea, una cosa interesante es que, y que debe entenderse así, hermano, es que el Señor vino a salvar a los escogidos que al fin de cuentas van a ser parte de la iglesia histórica. O sea, a través de los siglos, Dios ha venido desarrollando su plan de salvación y salvando a los que son parte de la iglesia. Y como también hay un pasaje en Hechos que, y el Señor cada día iba agregando a los que habían de ser salvos. O sea, el Señor iba agregando a la iglesia a los que iban de ser salvos. Y este encabezado, que Cristo es el Salvador únicamente de su cuerpo, de la iglesia, es totalmente cierto. Porque Jesús no vino a salvar a nadie que no vaya a pertenecer a la larga a la iglesia del Señor. Y esto puede también ocasionarle a muchos rasgadura de vestidura, porque nosotros que hemos estado acostumbrados a escuchar a lo largo de nuestra vida y de nuestro recorrer religioso, que el Señor vino a salvar a todos. El Señor vino a salvar a todos. O sea, y cuando nos hablamos de todos, es de todos. Pero nosotros lo que no entendemos es que ese todos, al cual se refiere Juan 3:16, es precisamente a la iglesia de Cristo. Muy bien. Ahora vamos a las preguntas de comentario. Y leemos aquí, ¿por qué serán condenados los impíos en el juicio final, aun cuando han escuchado el Evangelio? No serán condenados por su falta de fe en Cristo, sino más bien por sus pecados. Y la referencia bíblica es de Romanos 2:12, en donde Pablo nos dice que el ser humano tiene la conciencia de la ley que está inscrita en el corazón. Vamos a ver el pasaje de Romanos 2:12. Dice así la palabra de Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Tremendo, tremendo. Vamos a ver. ¿Hay algún comentario? ¿No? La pregunta otra vez. ¿Por qué Sí, serán hermano, condenados? sí, ¿Sí? solamente comentar que interesantemente en ese pasaje se habla de que sin ley, los que sin ley han pecado, sin ley perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Es decir, la constante ahí es como bien dice la respuesta. Se le va a juzgar por su pecado. Así es, así es. Continuamos. ¿Por qué no pueden ser salvos los impíos mediante moldear diligentemente sus vidas según la luz de la naturaleza, como lo leímos en Romanos 2? Porque la raza humana entera se halla en un estado caído y todos nacen con un corazón pecaminoso, el cual lo inclina hacia el mal. Por consiguiente, todos se han quedado cortos, aun en lo que conocen que es lo correcto, según la luz de la naturaleza, ya que la paga del pecado es la muerte. Los que han pecado están bajo la sentencia de muerte. Y eso es
Eso es claro. Am, la naturaleza pecaminosa, nacemos así, tenemos el pecado original, estamos inclinados al mal. Al niño no se le tiene que educar para que mienta, él va a mentir, esa es la naturaleza, va a obedecer, eso es lo natural. Hay que educarlo, hay que castigar al niño para que haga lo correcto. Hermano, una vez yo recuerdo una niña que conocí, que ya hoy es una muchacha adulta. Ella cuando era bebé, qué tierna, qué linda, todo el mundo la quería cargar, todo el mundo le quería dar besitos. Y llegó un momento en que su abuelito le estaba dando una papilla, ¿y usted qué cree que hizo? Le escupió la papilla al abuelo en la cara y el abuelo le dijo, fulanita, no, hizo más saliva en la boca y lo volvió a escupir. O sea, que ahí se confirmó que eso no fue un accidente de que, bueno, la niña se atoró y para expulsar la papilla se la tiró al abuelo en la cara, ¿no? Ella quiso hacerlo y cuando el abuelo la regañó se lo volvió a escupir. Ujú, ujú. Vaya, y nadie tuvo que darle una clase ah, de no sé qué, una clase de motivación. Nadie le Ajá, tuvo que dar una clase de groserías a la niña. claro, claro. Muy bien, exacto, exacto. Continuamos. ¿Por qué no pueden ser salvos los impíos? Mediante moldear diligentemente sus vidas según las leyes de la religión que profesen. La respuesta, porque las religiones paganas son predominantemente falsas, si bien pueden contener elementos de la verdad. No obstante, como sistemas son falsas, ninguno contiene la verdad que los pecadores necesitan, es decir, la verdad en cuanto a la salvación del pecado mediante un mediador divino humano. Por lo tanto, no importa cuánto celo posean los impíos por las obligaciones de su propia religión, el mismo no los podrá salvar. Si el gran celo de Pablo como fariseo no pudo salvarlo, cuanto menos podrá el celo de los impíos lograr su salvación. Hasta Saulo de Tarso, Pablo, él tuvo sus credenciales, fue circuncidado, octavo día, tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, alumno de Gamaliel, instruido según la ley, y él confiesa que todo eso se va al inodoro. Mm. Bueno, Así si que Pablo esa es la mismo, perspectiva. que ¿Sí? se ve, pues, por lo que uno lee en sus epístolas, que él llegó a practicar en algún momento ascetismo, Sí. porque él habla de que él trataba duro su cuerpo, o sea, que podía hacer que se golpeara o se flagelara, quién sabe. Él decía que eso era totalmente infructuoso para, para lo relacionado a las pasiones propias de él, o sea, que moldear su comportamiento a través de ese tipo de leyes o reglas o de ese tipo de tratos, iba a ser por gusto, o sea, no iba a tener ningún resultado. Así es, así es. Última pregunta. Si los impíos son sinceros en sus creencias paganas, no serán salvos
gracias a su sinceridad. Sin duda, el sentimiento moderno inclina a las personas a afirmar esto como verdad. Pero el veredicto de las Escrituras indica lo contrario, como lo leemos en Hechos 4:12. Aparte de la verdad, la sinceridad carece de valor, como lo leímos en Hechos 4:12, que no hay otro nombre, no hay otro nombre bajo el cielo en el cual debemos, por el cual Es Filipenses, hermano, el pasaje es. es Filipenses, Filipenses 4:12. Oh, ay no, perdón. Ah, sí, esto va a ser así. Filipenses 4:12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así tener abundancia, como para padecer necesidad. Creo que debe ser Hechos 4:12. Aquí está. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y gracias a Dios, porque si fuera algo individual, yo estaría reinventando mi religión personal y cada día yo estaría perdido y habría que escribir la ley otra vez para conformar a lo que hice o no hice. Sí, hermano, disculpe por la equivocación. Ah, no, no. Continuamos con la respuesta. Cuanto más sincera sea la persona en una religión falsa, más seguro es su derrotero hacia la ruina. No cabe duda alguna de que durante la Segunda Guerra Mundial los japoneses eran sinceros en su fe y de que su emperador era divino, pero eso no lo hacía divino y tampoco los exime de culpa. En los días modernos, en Corea del Norte, el, el, el mandamás es divino, el papá era divino, el abuelo era divino, y esa gente vive prácticamente en esclavitud mental y física, sin ningún remedio. ¿Algún comentario? Continuamos. No resulta injusto de parte de Dios condenar a los que nunca han escuchado el Evangelio. Esa es la crítica universal. Dios es injusto, ¿no? ¿Cómo puede ser que los que están allá en la selva, los que están en el desierto, los que están en la jungla, los que están en la montaña, que no tienen comunicación, ¿cómo es que esa gente va a estar perdida? Es culpa de Dios. Dios es injusto. Ah, ¿cómo respondemos a esto? Si fuera el caso de que Dios debe la salvación, o al menos la oportunidad de la salvación a todos los seres humanos, entonces sí sería injusto condenar a los que nunca han oído el Evangelio. Pero Dios no le debe nada a nadie. Él no está bajo ninguna obligación de proveer salvación.
o siquiera la oferta de salvación a nadie. Por consiguiente, no comete injusticia alguna cuando salva a algunos y pasa por alto a otros. ¡Wow! Increíble. Es más, fuimos nosotros los que nos descarriamos. En el jardín del Edén, Dios dio provisión, dio alimento, dio un ambiente perfecto al hombre y a la mujer, pero entró el pecado, no inducido por Dios para nada, y de allí la raza humana está perdida en pecados y tiene que ser rescatada. Tenemos que ser rescatados uno por uno de caer en el castigo eterno, merecido por ser pecadores. Una pregunta: si Dios condena a los que nunca han oído el Evangelio, ¿no supone esto parcialidad en su trato con la humanidad? Pues, pero si Dios condena a los que nunca han oído el Evangelio, ¿no supone esto parcialidad en su trato con la humanidad? Respuesta: por supuesto que sí es parcial. Dios otorga a algunos lo que en su divina providencia le niega a otros. Lo propio es cierto en relación al otorgamiento de salud, inteligencia, prosperidad y todas las bendiciones ordinarias, vida. En su providencia Dios otorga a algunos lo que deniega a otros. Ciertamente esto es parcialidad. Dios no trata a todos por igual, pero no es injusticia, porque Dios no le debe sus bendiciones a nadie, y tampoco es acepción de personas, porque cualesquiera que sean las razones de Dios por sus actos, estos no responden a una deferencia al carácter o la justicia de las personas que reciben la salvación. Más bien, es un asunto de gracia pura e inmerecida el que los elegidos sean salvos del pecado para vida eterna. Y esto es pura misericordia de Dios, que nos dé vida, que nos dé salud, que nos dé salvación, que nos dé lo que no merecemos. Todo eso es misericordia de Dios. Próxima pregunta: ¿qué esperanza hay para la salvación de los impíos? ¿Qué esperanza hay para la salvación de los impíos? El Evangelio de Cristo y misioneros han proclamado por todo el mundo ese mensaje de salvación plena y libre para los que creen. Entonces, ¿qué esperanza hay para la salvación de los impíos? Gran pregunta. Es el Evangelio de Cristo. Misioneros han proclamado por todo el mundo. Ese es el mensaje de salvación plena y libre para todos los que creen. La gran fuente de misericordia, el Evangelio, el mensaje de salvación. Una pregunta: fuera de la fe en el mensaje del Evangelio, ¿qué esperanza podemos tener para la salvación de una parte del pueblo del mundo impío? Fuera de la fe
en el mensaje del Evangelio. ¿Qué esperanza podemos tener para la salvación de una parte del mundo impío? La respuesta, aunque no hay pruebas concluyentes en la Biblia, muchos estudiosos ortodoxos de la Biblia mantienen como un asunto de opinión que todos los niños que mueren en su infancia son salvados. En relación a este punto, referimos al lector a la Confesión de Fe de Westminster, parte 10, 3. Voy a poner esto en pantalla. Esa es la Confesión de Fe de Westminster, parte 3. Dice así, ese es del capítulo 10, el llamamiento eficaz, parte 3. Los niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo por medio del Espíritu, quien obra, cuando, dónde y cómo quiere. Segundo punto, en la misma condición están todas las personas elegidas que sean incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Y aquí tenemos referencias bíblicas, por ejemplo, Lucas 18, versículos 15 y 16. Lucas 18, 15 a 16. Déjenme colocar esto en la pantalla. Dice así. Estamos hablando de algo que la Biblia nos habla, nos da referencia. Dice así, cuando Jesús bendice a los niños, traían a él niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos, dijo, dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Esa es una esperanza que tienen los creyentes, que los hijos del creyente tienen la promesa de esa bendición. ¿Algún comentario? También leemos en Hechos 2, 38 al 39. Hechos 2, 38 y 39. Esos son pasajes en donde podemos debatir, no podemos tomarlo dogmáticamente, pero sí muchos estudiosos han concluido que es así por la preponderancia bíblica. Dice así, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Así que estas son palabras de aliento
que nos hace Dios, de que nuestros hijos tienen la promesa de ser salvos con nosotros, ah, con nosotros, dentro de la familia cristiana, y que Dios les dará la salvación a su debido tiempo, aunque no se vea esa, esa señal visible cuando estén demasiado jóvenes en la infancia y si mueren, Dios les dará la misericordia de salvarlos con los padres creyentes. Vemos también en Romanos 8:9. Romanos 8:9. Dice así, estos son pasajes de esperanza. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Debemos notar con mucha prudencia que la confesión de fe no hace ninguna declaración sobre si hay o no niños no elegidos que mueren en su infancia. Habla únicamente en cuanto a los hijos elegidos que mueren en la infancia. El contraste implícito no es a los niños no elegidos que mueren en infancia. Esos son los hijos elegidos quienes reciben salvación. Y decir, sino más bien a los niños elegidos no mueren, perdón, los hijos elegidos que no mueren en la infancia. Es decir, el contraste implícito es que entre los niños elegidos que mueren en la infancia y los niños elegidos que viven y logran llegar a sus años de discreción. Todo está en manos de Dios. Última pregunta. ¿Qué esperanza adicional podemos tener para la salvación de algunos de los impíos? Otra vez nos referimos a la Confesión de Fe de Westminster 10:3, que hace referencia a las personas elegidas que son incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. Aquí se refiere a las personas que nacen con deficiencias mentales. Es ciertamente posible que algunas o incluso todas las personas, estas personas estarán entre los salvos cuando son incapaces de entender y creer en el Evangelio. Estamos haciendo una distinción entre con los que son de familias de los creyentes. Si Dios elige a un hijo que nace, que muere en infancia o que es discapacitado y no entiende, Dios puede salvar a tal persona, tal niño. Y la última pregunta del comentario. ¿Qué debemos pensar sobre la doctrina del universalismo? De que todos
Los seres humanos serán salvados al final. Muchos textos bíblicos la contradicen claramente. B. Tiene su fundamento en la falsa idea de que Dios es solo amor. C. Anula por completo las visiones y el evangelismo. Si de todas formas todos serán salvos al final, entonces, ¿para qué predicar el evangelio? Tanto aquí como en el extranjero. ¿Algún comentario? Hermanos, nosotros nos encontramos casi siempre con esa objeción de parte de las personas a las cuales uno puede compartir el Evangelio. Ellos van a objetar diciendo que eso es imposible, que Dios haga elección de personas y que muestre misericordia con algunos cuando Él debiese tener ira, expresión de ira con todos, porque todos somos pecadores, ¿verdad? Esa va a ser siempre la objeción. ¿Por qué? Porque la gente, no sé si lo hace, hermano, para acallar su conciencia y decir, bueno, o no verse en la alerta de peligro de que su alma se puede condenar si no cree. Pero sí, siempre dicen eso. No, 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 Dios murió por todos, Dios ama a todos. Por lo tanto, eso que tú dices de que Dios ha seleccionado y tiene a los suyos, a su iglesia, que Él murió por su iglesia, etcétera, eso no es así. Él murió por todos, hasta por el satanista. O sea, porque hasta eso una vez una persona me lo dijo. Yo le dije, sí, Dios, Cristo ha podido morir por un satanista que se arrepienta y que posteriormente demuestre que Él es uno de los escogidos de Dios. Pero no por un satanista que créame que va a estar eh, vulnerando la doctrina de Cristo, maldiciendo a Dios, etcétera. No, por esa persona no. Y bueno, es interesante esto. El universalismo, hermano, es una total contradicción de lo que la Biblia dice. Así es, así es. Así que el énfasis del estudio es que Dios es soberano. Dios salva al escogido, a su pueblo escogido, sea adulto, sea niño, sea que muera en infancia, sea que lo que sea. Dios Dios mediante el Espíritu Santo es el que abre el corazón, el que, el que nos hace arrepentirnos de nuestros pecados, el que nos salva cualquier hogar en donde estemos, pero usa como instrumento la familia del creyente. Dios puede elegir a quien sea, pero si Dios tiene a una persona que es elegida, uno de los electos, va a también traerle a alguien quien le predique el evangelio. No es suficiente que sea una persona buena, porque no hay nadie bueno. Aunque una persona no mate, el decir es que hasta Adolfo Hitler tenía amor hacia su mujer, ¿okay? Eva Braun. ¿Pero qué pasó? Se mató, hizo exterminar a millones de judíos y gitanos.
fue una persona malvada, a nivel altísimo. No es que, no es, y también amaba el arte, era pintor de acuarela, témpera, pero hacia Dios estará en el infierno más profundo, o sea, por decirlo así. Sin Cristo no somos nada. Vamos a leer una vez más la pregunta número 60. Aquellos que nunca han escuchado el Evangelio y que no conocen a Cristo ni creen en Él, pueden ser salvos por su manera de vivir según la luz de la naturaleza. Y la respuesta, aquellos que nunca han escuchado el Evangelio y que no conocen a Cristo ni creen en Él, no pueden ser salvos a pesar de que sean diligentes en moldear sus vidas según la luz de la naturaleza o las leyes de la religión que profesen. Tampoco hay salvación en ningún otro, sino solamente en Cristo, quien es el Salvador únicamente.